Bienvenidos a Dosis de Fe, un espacio donde el cielo nos recuerda que cada día necesitamos de la palabra de Dios. Este es nuestro alimento. Esta es nuestra dosis de fe. Prepárate para recibir una palabra que edifica, despierta y fortalece tu espíritu, porque no vivimos solo de pan, vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es Dosis de Fe, todos los sábados a las 6 de la tarde. Comenzamos. Bendiciones y bienvenidos a Dosis de Fe. Soy la doctora María Ángel Tamayo y antes de comenzar quiero pedirte algo. Si puedes hacerlo, busca una Biblia. No importa si es en papel o en tu teléfono. Hoy no quiero que solo escuches este episodio, quiero que caminemos juntos por la palabra de Dios, porque una opinión puede inspirarte, pero la palabra de Dios tiene el poder de transformarte. Así que abre tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, y vamos a leer ese versículo 27 que dice así: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Detente por un momento. Jesús no dijo algunas ovejas, no dijo las ovejas más espirituales, no dijo los pastores únicamente. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Eso significa que escuchar a Dios no es un privilegio reservado para unos pocos. Es parte de la relación que Él desea tener con cada uno de sus hijos. Y sin embargo, una de las preguntas que más escucho, ¿verdad?, mientras estoy ofreciendo sesiones de consejería y en el ministerio, es esta: ¿cómo sé si Dios me está hablando? Tal vez tú también te has hecho esa pregunta. Quizás estás tomando una decisión importante. Tal vez estás esperando dirección. O quizás llevas semanas orando y sientes que el cielo guarda silencio. Si ese es tu caso, este episodio es para ti. ¿De verdad Dios sigue hablando? Quiero comenzar respondiendo esa pregunta. Sí, Dios sigue hablando. No porque yo lo diga, sino porque su carácter no ha cambiado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a un Dios que busca relacionarse con su pueblo. Habló con Abraham, con Moisés, con Samuel, con los profetas, con María, con José, con Pablo, y hoy sigue hablando. La diferencia es que muchas veces esperamos que Dios nos hable como nosotros queremos. Queremos una voz audible, una señal espectacular, una respuesta inmediata. Pero con frecuencia Dios habla de maneras mucho más sencillas y por eso no siempre lo reconocemos. Samuel pensó que era otra persona. Ve conmigo al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3. Samuel era un joven que servía en el templo. Una noche escuchó que alguien lo llamaba. Corrió donde Elí y dijo, aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Pero Elí respondió, yo no te llamé. Esto ocurrió 3 veces. ¿Sabes qué me llama la atención? Samuel escuchó la voz, pero no reconoció quién estaba hablando. ¿No te parece que eso también nos puede pasar? Dios está guiando, Dios está corrigiendo, Dios está abriendo puertas, Dios está cerrando otras. Y nosotros seguimos preguntando, Señor, ¿dónde estás? Cuando en realidad Él ya comenzó a responder. El problema no siempre es que Dios guarda silencio. Muchas veces el problema es el ruido. Vivimos rodeados de voces, la voz del miedo, la voz de las redes sociales, la voz de las noticias, la voz de nuestras heridas, la voz de la comparación, la voz del orgullo. Y entre tantas voces se nos hace difícil reconocer la voz del buen pastor. Imagina por un momento una madre en un parque lleno de niños.
todos están corriendo, todos están gritando, todos están jugando, todos están hablando. Hay mucho ruido. Sin embargo, cuando su hijo la llama, ella reconoce su voz al instante, inmediatamente. ¿Por qué? Porque la conoce. Así ocurre con Dios. No aprendemos a reconocer su voz en un solo día. La reconocemos caminando con Él, pasando tiempo con Él en la presencia de Él, leyendo su palabra, orando, obedeciendo. La intimidad desarrolla discernimiento. Hay una diferencia entre escuchar y obedecer. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No basta con escuchar, también hay que seguir. Porque muchas veces pedimos dirección, pero solo si coincide con nuestros planes. Queremos que Dios confirme lo que ya decidimos. ¡Auch! Y cuando Él nos guía por un camino diferente, nos cuesta obedecer. La verdadera madurez espiritual no consiste solamente en reconocer la voz de Dios, consiste en responder con obediencia. Tengo una pregunta para que reflexionemos en este episodio. Quiero dejarte esta pregunta antes de continuar. ¿Qué voz ocupa más tiempo en tu vida que la voz de Dios? Piénsalo. ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar noticias? ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales? ¿Cuánto tiempo alimentas tus preocupaciones? Ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo dedico a escuchar a Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a escuchar la voz del Señor? Porque es difícil reconocer una voz con la que casi nunca conversamos. Y quiero que hagamos algo juntos. No cierres tu Biblia. Ahora ve conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10. Jesús en este capítulo utiliza una imagen que todos los que lo escuchaban entendían perfectamente. La imagen del pastor y las ovejas. Y dice algo extraordinario. Mis ovejas oyen mi voz, yo las reconozco y ellas me siguen. Hay una palabra que no quiero que pases por alto. Conozco. Vuelvo y digo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Porque antes de hablar, de escuchar, Jesús habla de una relación. Las ovejas no reconocen la voz del pastor porque tomaron un curso. La reconocen porque pasan tiempo en la presencia con Él, porque caminan con Él, porque todos los días escuchan esa misma voz. Y aquí hay una lección para todos nosotros. Muchas personas buscan una fórmula para escuchar a Dios, pero Dios nos invita primero a una relación. No se trata de aprender una técnica, se trata de conocer al pastor. Porque Dios nunca se contradice. Déjame darte una herramienta que puede ayudarte toda la vida. Si alguna vez te preguntas, ¿será Dios hablándome? Hazte esta pregunta. ¿Eso que estoy escuchando está de acuerdo con la palabra de Dios? Porque Dios jamás te llevará a hacer algo que contradiga lo que Él ya reveló en las Escrituras. Si una voz te impulsa al orgullo, no viene de Dios. Si te invita a mentir, no viene de Dios. Si te anima a guardar rencor, te tengo noticias, no viene de Dios. Si justifica el pecado, tampoco viene de Dios. Dios nunca contradice su carácter y su carácter está revelado en su palabra. Y por eso, la Biblia no es solamente un libro para estudiar. Es el filtro con el que aprendemos a discernir todas las demás voces. Tengo que decirte que a veces confundimos la urgencia con la dirección. Vivimos en una generación donde todo tiene que ser de inmediato. Queremos respuestas rápidas, mensajes instantáneos, resultados ahora. Y sin darnos cuenta pensamos que Dios también tiene que responder bajo nuestro horario. Pero Dios no trabaja desde la prisa, trabaja desde la sabiduría. Observa a Jesús. Nunca corrió detrás de la presión de las personas. En una ocasión le dijeron, Lázaro está enfermo. Y Jesús no salió corriendo, Él esperó.
Humanamente parecía tarde, pero Dios, y desde la perspectiva de Dios, el tiempo era perfecto. ¿Cuántas veces hemos interpretado el silencio de Dios como abandono? Y quizás lo que Él estaba haciendo era prepararnos para algo mayor. El silencio de Dios no siempre significa ausencia. Muchas veces significa que Él está obrando donde nosotros todavía no podemos ver. Y hay una verdad que quiero compartir contigo absoluta, y es que la voz del miedo y la voz de Dios no suenan igual. Aquí quiero detenerme, porque esta parte puede ayudarte mucho. Con frecuencia me dicen, no sé si esto es de Dios o es mi miedo. Quiero darte algunas diferencias. La voz del miedo te empuja, pero la voz de Dios te va a guiar. El miedo te dice, haz algo ya o lo perderás todo. Dios dice, confía en mí. El miedo produce desesperación, pero Dios produce paz aun cuando todavía no entiendas todo. El miedo te hace sentir que estás solo. Dios siempre te recuerda, yo estaré contigo hasta el fin de los días. La voz del miedo te paraliza o te precipita. La voz del Espíritu Santo de Dios te conduce con firmeza y paz. Eso no significa que obedecer siempre sea fácil, pero incluso cuando Dios nos llama a dar un paso de fe, su dirección viene acompañada de la seguridad de su presencia. Habla tu corazón cuando digo que Dios también habla a través de su pueblo. Vivimos una fe personal, pero nunca una fe aislada. Dios muchas veces confirma su dirección mediante creyentes maduros, un pastor, un mentor, un líder, un amigo piadoso, no porque sustituyan la voz de Dios, sino porque Él también usa a su pueblo para afirmarnos, corregirnos y animarnos. Por eso necesitamos caminar en comunidad, porque una oveja sola es mucho más vulnerable. Y hay un peligro bien distante, bien peligroso, ¿verdad? De escuchar solo la voz que nos gusta. Quiero hacerte una pregunta muy honesta. ¿Alguna vez has buscado consejo hasta encontrar a alguien que te dijera exactamente lo que querías escuchar? Todos podemos caer en eso. Pero el propósito de la voz de Dios no es confirmar siempre nuestros deseos, es transformar nuestro corazón. Y hay veces en que Dios nos consuela y otras veces nos confronta. Hay veces en que abre puertas y otras veces por amor las cierra. Si solo aceptamos la voz de Dios cuando coincide con nuestros planes, no estamos buscando su voluntad, estamos buscando aprobación. Y seguir a Cristo significa confiar en que su camino siempre será mejor, siempre va a ser mejor que el nuestro, aunque al principio no lo comprendamos. Y les tengo un ejercicio para esta semana. Quiero proponerte algo muy sencillo. Antes de tomar una decisión importante esta semana, haz una pausa y ora. Señor, no permitas que mi miedo hable más fuerte que tu voz. Dame un corazón dispuesto a obedecerte, aunque el camino no sea el que yo imagine. Después guarda unos minutos de silencio, lee la palabra y pregúntate, ¿qué revela Dios sobre su carácter en este pasaje? Con el tiempo descubrirás que aprender a escuchar a Dios no consiste solo en buscar respuestas, consiste en conocer cada día más a aquel que habla. Antes de terminar, quiero pedirte algo muy personal. No escuches esta última parte con prisa, porque quizás el Señor ha estado preparando este momento desde que comenzó el episodio. Y quiero hacerte una pregunta. No la respondas en voz alta, respóndela delante de Dios. ¿Qué voz ha estado ocupando el primer lugar en tu corazón durante esta temporada de tu vida? Te repito la pregunta. ¿Qué voz ha estado ocupando el primer lugar en tu corazón durante esta temporada de tu vida? ¿La voz del miedo? ¿La voz de la culpa? ¿La voz de una herida? ¿La voz de una crítica que alguien hizo hace años? ¿La voz de la comparación? ¿O la voz del buen pastor?
porque la voz que alimentas termina formando la persona en la que te conviertes. Ahora hablemos de Samuel. Hay algo que me conmueve de Samuel. Regresemos por un momento a aquel joven que estaba en el templo. La tercera vez que escuchó la voz, Elí le dijo: si vuelve a llamarte, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel pudo haber dicho: Señor, tengo muchas preguntas, explícame el futuro, muéstrame todo el plan. Pero la primera respuesta que aprendió fue una respuesta de disponibilidad, de disposición. Habla, que estoy dispuesto a escuchar. Creo que ahí comienza la verdadera vida espiritual. No cuando Dios responde todas nuestras preguntas, sino cuando nosotros desarrollamos un corazón enseñable. Hay personas que buscan señales, pero Dios busca corazones dispuestos. Y quiero decirte algo que siento profundamente. Tal vez Dios no está guardando silencio. Hay temporadas en las que pensamos que Dios dejó de hablar, pero si somos sinceros, muchas veces no es que Dios haya dejado de hablar, es que dejamos de hacer silencio. Nos despertamos con el teléfono, nos dormimos con el teléfono, trabajamos con música, conducimos escuchando algo, llegamos a casa y encendemos la televisión, vivimos rodeados de sonidos. Y el alma nunca descansa lo suficiente como para escuchar ese susurro del Espíritu Santo. Recuerda Elías, Dios no estaba en el viento fuerte, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, se manifestó en un silbo apacible y delicado. Eso me enseña que Dios no compite con el ruido. Él nos invita a acercarnos, a detenernos, a escuchar. Y quiero proponerte un hábito, porque una decisión puede cambiar tu vida. No una regla, un hábito. Durante los próximos 7 días, antes de mirar tu teléfono por la mañana, dedica 5 minutos al Señor. Solamente eso, 5 minutos. Lee un pasaje de la Biblia, ora y luego guarda un momento de silencio. No para escuchar una voz audible, sino para disponer tu corazón. Con el tiempo descubrirás algo hermoso. La voz de Dios comienza a resultarte familiar, no porque cambió, sino porque tú aprendiste a reconocerla. Quizás llegaste a este episodio porque estás tomando una decisión importante. Hay una palabra para quien está esperando dirección. Un cambio de trabajo, un ministerio, una relación, un proyecto. Y has estado diciendo: Señor, háblame. Quiero animarte con esta verdad. Mientras esperas una dirección específica, no descuides la dirección que Dios ya te dio. Ama, perdona, ora, sirve, permanece en su palabra, sé fiel en lo pequeño. Muchas veces esperamos una nueva instrucción mientras ignoramos la última que el Señor nos dio. La obediencia de hoy prepara el camino para la dirección de mañana. Y quiero dejarte con este pensamiento. Un niño pequeño puede estar en un centro comercial lleno de personas. Hay cientos de voces, pero cuando escucha la voz de su padre llamándolo por su nombre, levanta la mirada. ¿Por qué? Porque conoce esa voz. No porque sea la más fuerte, sino porque pertenece a quien más ama y en quien más confía. Así quiere Dios que vivamos, no persiguiendo todas las voces, sino aprendiendo a reconocer la suya. Y cuando la escuches, aleluya, síguela. Aunque otros no la entiendan, aunque el camino parezca diferente, aunque tengas que caminar por fe. Porque el pastor nunca guía a sus ovejas hacia un lugar donde su gracia no puede sostenerlas. Recuerda siempre esta verdad. La voz de Dios no siempre será la más ruidosa, pero siempre será la más segura. Acompáñame a orar. Padre amado, gracias porque sigues hablando a tus hijos e hijas. Perdónanos por las veces, Dios, en que hemos prestado más atención al temor que a tu verdad. Perdónanos cuando el ruido del mundo ocupó el lugar que solo tu presencia debe tener. Hoy queremos decirte como Samuel: habla, Señor,
porque tu siervo escucha. Danos un corazón humilde, danos un corazón sensible, danos un corazón dispuesto a obedecer. Enséñanos a reconocer tu voz en la palabra, en la oración y en la guía del Espíritu Santo. Líbranos, Señor, de seguir voces que nos alejan de ti. Y cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes, danos paz para esperar, valentía para obedecer y confianza para caminar contigo. Gracias porque nunca abandonas a quienes buscan tu rostro. Y gracias porque tu voz siempre nos conduce hacia la vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarme una vez más en Dosis de Fe. Si este episodio fue de bendición para ti, compártelo con alguien que esté buscando dirección. Nunca sabes cómo una palabra de Dios puede convertirse en el comienzo de una nueva temporada para otra persona. Y esta semana quiero dejarte un reto. Antes de comenzar cada día, busca primero la voz de Dios. No porque Él necesita hablar más fuerte, sino porque nosotros necesitamos aprender a escuchar mejor. Soy la doctora Mariángeli Tamayo y recuerda siempre, cuando conoces al pastor, dejas de correr detrás de cualquier voz. Que el Señor te bendiga, afirme tus pasos y te conceda un corazón que siempre reconozca la voz de Dios. Hasta el próximo episodio de Dosis de Fe. Bendiciones. Bendiciones, que esta palabra te acompañe hoy. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes. Para contacto, te puedes comunicar al número telefónico que ves en la pantalla. Recuerda, cada día necesitamos la palabra de Dios, porque ella es nuestro alimento, ella nos sostiene y ella renueva nuestra fe. Hasta la próxima Dosis de Fe.